Oiga, familia hispana, gracias por acompañarnos en otro episodio de WWE en Español. Nosotros somos Jerry Soto y Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Y finalmente llegó la hora tan esperada por el universo de WWE. SmackDown tiene nueva casa y esto fue lo que sucedió en esa noche maravillosa. Live at the sold-out Staples Center in Los Angeles. Completamente Staples Center en Los Ángeles. Es la premier de Friday Night SmackDown en Fox. Bienvenidos a la historia. Bienvenidos a Fox. Y bienvenidos a SmackDown. Estamos listos para esta lucha de leñadores entre Roman Reigns y Eric Rowan. Aquí viene el gran Harper. Es lucha de leñadores y esto. ¡Oh! ¡El perro volador! Se los lleva a todos y lanza de Reigns. Los más improbables aliados encontrando la manera de trabajar juntos. Oh, Shane McMahon, lucha de escaleras. El perdedor será despedido. Se irá de WWE. ¡Oh! ¡Plancha Zapito! Sí, directamente con la escalera. Owens con el maletín. Oye, Shane, tú estás despedido. ¡Sí puedo golear! Lo que La Roca está cocinando. Damas y caballeros, es el campeón del pueblo, el campeón de la gente de La Roca. Todos estamos aquí en vivo en Fox. Tenemos a La Roca, hombre, y tú luces como un drogado rey de la calle. No, el rey dice, conoce tu papel y cállate la boca. Solo porque ganaste el torneo Rey del Ring no significa que tú eres un rey. Becky Lynch es el hombre. Sin embargo, tú no ves a Becky Lynch por ahí caminando con un par de testículos en la mano. Pero si lo hiciera sería más grande que los tuyos, Eso es lo que pasa cuando te metes a insultar con esta gente. Y también te metes con el hombre que de Jueñinga Mequetrefe levanta la ceja, come tortitas de Los Ángeles de Japón. Está listo para que te pateen ese trasero de mono. La Roca, el hombre. Y wow, directos tras el rey. En la propia. El hombre también. El corazón del pueblo. Al fondo del abismo rocalloso. Si pueden oler lo que La Roca está cocinando. Y ese es Tyson Fury, el campeón mundial de boxeo. ¡Oh! Mira cómo lanza Top Ziggler a Fury. Y Fury se ha enfurecido. Este no es tu mundo, Fury. Ciudad de México, prepárense para toda la intensidad que solo WWE les puede brindar. En una siniestra confrontación por el campeonato universal, el arquitecto Seth Rollins busca quemarlo todo contra el demonio Bray Wyatt. Y una increíble rivalidad continúa cuando el perro mayor Roman Reigns choca con un desatado Eric Rowan. No se pierdan el WWE Live Mexico Super Show. Wow, y continúan con éxito las giras de las superestrellas por nuestros países, ¿ah? Bueno, y hablando de éxito, ¿qué éxito fue el evento Hell in a Cell? ¡Qué noche! Grandes combates. Entre ellos vimos cómo Becky Lynch, el hombre, dentro de una dificilísima Hell in a Cell, vence a Sasha Banks para retener su campeonato femenino de Raw. Qué combatazo. Para muchos, y me incluyo, se robaron el show. Total y absolutamente. De acuerdo contigo. Pero hablando de grandes combates, también vimos a las Kabuki Warriors. Venían persiguiendo títulos y lograron vencer a las campeonas en pareja Alexa Bliss y Nikki Cross. Muy bien. Uy, me estás dando miedo y todo, porque así fue. Asuka se lanzó un rocío verde, demoníaco, infernal y tóxico. Sí, quizás recibieron un WhatsApp de Tajiri. Yo no sé qué fue, pero... Bueno, y esto me alegra. Charlotte Flair logra una marca nueva. Charlotte Flair ahora es 10 veces campeona femenina porque logró quitarle el campeonato de SmackDown a Bayley en el evento Hell in a Cell. Absolutamente impresionante, como fue impresionante también el combate que cerró la noche. Una lucha dentro de la celda infernal. Seth Rollins frente al diablillo Bray Wyatt, el demonio este de Bray Wyatt. Y Seth Rollins logró salirse con el título en la mano
Fue muy escalofriante el combate entero, pero igual se llevó tremenda garra mandibular, manó el líquido vital. Fue Yo estoy una en pesadilla. desacuerdo con lo que hizo el árbitro, pero ¿para Yo qué también, pero voy a eso es otra ahondar? cosa. Mejor vamos a hablar de lo que pasó la noche siguiente en Raw. Entre otras cosas, tuvimos una revancha por lo que le había pasado justamente a Lacey Evans cuando se enfrentó a la reina de corazones Natalia en el kickoff de Hell in a Cell. Claro, recibió un derechazo del superhombre, por decirlo así, o de la supermujer, la derecha de la mujer, pero fue Natalia quien se la dio a Lacey Evans. Así que tuvimos una lucha de la última dama, como lo puso Lacey Evans, que quedara en pie en Raw. Y la última dama en pie, Natalia, reventó una mesa con el cuerpo de Lacey Evans desde la plataforma, fue contundente. Sí, esa fue la del desempate. Aunque verlas enfrentadas otra vez sería bueno.com. Amigos, si ustedes vieron como en la premiere de SmackDown Live en Fox estaba cerca del ring el gran luchador peso pesado Tyson Fury viendo la acción. El monstruo entre hombres lo mira, se burla de él, le lanza a Dolph Ziggler y mira, mejor ni lo voy a poner en palabras. Lo que sí voy a decir es que esta semana en Raw estaba ahí el Rey Gitano porque públicamente estaba pidiendo que el monstruo entre hombres se disculpara con él. ¿Lo hizo o no lo hizo? Look, man. Mira, hombre, I was messing around trying to have a little yo fun with estaba you tratando last de Friday on divertirme contigo SmackDown. simplemente el viernes That is pasado en until I saw the way you SmackDown. looked Eso at es hasta me, que vi la like manera en you la que me wanted a estabas piece of mirando, como que this. querías meterte conmigo, ¿eh? And that's why Y I esa gave you es a la little razón present por la cual in te di un Dolph pequeño Ziggler. regalito And I don't know lanzándote a if you Dolph heard it or Ziggler. Y not, yo no sé but si when lo security escuchaste o was no, dragging pero your cuando la ass out of seguridad that estaba building, sacando tu I was trasero de saying, ese "Let him edificio, go", yo estaba diciendo, because I déjenlo promise you, ir, porque yo te prometo last thing you que lo want is to último get que in tú my quieres es ring. meterte en mi You have cuadrilátero. no Tú no idea tienes what I'm capable idea of. de qué yo soy I will capaz de hacer. literally Yo eat you for literalmente lunch. te voy a comer para almorzar. Qué forma de pedir disculpas, ¿verdad? Well, it's a good job. ¿Sabes Although qué? security did jump on me and Qué take me buen out. trabajo I hicieron got in esos this miembros ring de seguridad and I would knock you para sacarme de aquí porque yo hubiese entrado al ring y te hubiese noqueado. That's where you're mistaken, my friend. Ahí es donde estás It'd be you laying on equivocado, your back, amigo. staring up at the Serías tú lights, and not tendido for de some espaldas slow-ass mirando a las 10 count luces like the last time you fought y Wilder. no como la vaca esa tendida que quedó la última vez que luchaste contra Wilder, ¿eh? O que Muy peleaste bien. boxeaste contra Soy campeón mundial, peso pesado. ¿Cuántos títulos mundiales peso pesado tú tienes? Ay, ay, ay. No, 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 Ay, no, ay, no, no. No. Yo te dije que esto me ponía nervioso ¡No! desde el principio, Fury. ¿Qué es Ya, y esto? por eso está la seguridad Muchachos, aquí. claro. ¿Pero y quién contiene eso? Pero tienen que haber llamado 3 veces la cantidad que hay aquí. No, 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 no. ¿Pero qué es esto? El culpable es el monstruo. Él está en su casa. Tiene que comportarse. Tyson es un invitado. Mira, aquí los ánimos están caldeados. Estamos en sacudida de marcas. Acabamos de salir de Hell in a Cell y mira, no, no, no. ¿Pero qué tiene que ver eso con esto? Tyson es un invitado. Él estaba en el público. Fue agredido. Esto fue es un burlado. escenario global. Y como escenario global. Pero mira el hay monstruo, mira el personas del monstruo. mundo, Mira el como monstruo. Tyson Fury. No, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien. Tienen que separarlo. No está bien, no está bien. No está Y bien. qué bueno que trajeron como 85 individuos aquí porque esto podría ponerse muy, muy feo, muy, muy rápido. Ya, nos contuvieron, nos contuvieron. ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Noqueando ¡ay, gente! ay! ¡Noqueando gente! ¡Tomando gente! ¡Tyson Fury! ¡Abriéndose camino! ¡El Rey Y Gitano! diciendo, echa pa' acá. ¡Noqueado! ¡Noqueado! Ay, ay, ay. ¡Pobres torombolos! ¿Cómo cayeron? ¡El monstruo hace lo propio! ¡No! Oye, oye, esta es la exhibición que nos están dando. Están solos. Mira, Tyson Fury con jabs, las superestrellas de WWE tratando de separar la situación. Todo el mundo está aquí afuera. ¡Qué locura! ¡Qué merequetén! ¡Qué pandemonio! ¡Fin de mundo! ¡No puede ser! Culpa del monstruo, que hubiese pedido disculpas y era más fácil todo. Mira, hasta Cesaro está ahí, qué grandote. Está Moyo, está Apolo, está S3, está José. Y más vale que aparecieran Baby. las superestrellas y deberían traer más. Y ¡oh, se escapa! ¡No! ¡Se le escapó! ¡Fue él! ¿Quién nos separa? ¿Quién nos separa? ¿Sabes la fuerza que tienen estas superestrellas? El control, lo que conocen este ring y no pueden lograrlo.
No, pero mira el monstruo, son sacándolo. Claro, lanzándose improperios de ¡Que lado a lado. no! ¡Que pida disculpas! ¡Disculpas! ¡Tyson! ¡Se le fue encima! ¡Se le fue encima! No hay forma de separarlos. ¿Será que lo mejor será dejarnos pelear? Claro, Marcel, no importa cuántas personas traigan esto, ahora sí que se puso feo. Esto tuvo un comienzo más o menos, pero Tyson Fury venir a exigir una disculpa de un individuo como Braun Strowman, ¿en qué estaba pensando? Claro, pedirle peras a una mata de cebollas, yo lo entiendo. Pero sin embargo, el monstruo tiene que recapacitar y darse cuenta que él fue el que metió la patota. Recapacitar, tú acabas de escuchar la oración que acabas de decir. El monstruo tiene que recapacitar. Mira, está recapacitando, se está yendo. ¡No! ¡Se está yendo para adelante! ¡No! ¡Otra vez! Yo creo que esto hay que dejarlo que fluya, ¿sabes? Esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. No. Esto yo no sé cómo lo van a arreglar y yo no sé si va a haber un cuadrilátero que contenga esto, pero algo va a haber que hacer y ahora que lo pienso yo lo quiero ver. Mientras más traten de separarlos, cada vez va a ser peor. Esto parece que no tiene ningún tipo de salida. La única que yo lo veo es dejar que se enfrenten. ¿Viste? Lo está sentenciando. Esta pelea, denme esta pelea ahora mismo. ¡Vamos! Un hombre invicto. Un hombre invicto. Está listo, dice. Vamos a pelear, vamos a hacerlo. Mira, el monstruo es un troglodita, pero yo no sé si él tiene con qué tumbar a Tyson Fury. No pueden las superestrellas, no pueden. It is a night of legends, icons, and champions. The sound, the feeling, the world is watching. At Crown Jewel, Team Hogan versus Team Flair. Woo! Disfrútalo. Yo he visto cosas ridículas. ¿Ah? Y a ti ¿Y has visto a mí? bailando. Gracias. Tiene otro Me nivel. encanta, pero el nivel de entusiasmo por la gira de superestrellas de WWE por Latinoamérica. Así es, amigos, el 26 de octubre, día sábado, los puertorriqueños se darán cita en San Juan, en el Coliseo de la Bailadera, en el Coliseo de Puerto Rico, para presenciar en vivo las superestrellas de WWE. ¡Deja la Bailadera! Que dijiste bien, Puerto Rico y Acción de la Buena y también México, Ciudad de México. Se viste de fiesta el 30 de noviembre, sábado 30 de noviembre. Las superestrellas de WWE llegan a la Arena Ciudad de México. Amigos, muchas cosas se avecinan y ya se está armando la cartelera para la joya coronada Crown Jewel. Veremos una gran contienda que tiene muchos años de historiada. El equipo de Hulk Hogan, que hasta ahora está compuesto por su capitán Seth Rollins, Rusev, ay, pobre, ¿vendrá con cuernos o no? ¿Qué dije? Bueno, se enfrentará al equipo de Ric Flair, quien hasta ahora tiene a capitán Randy Orton, el Rey Corbin y por supuesto otro montón de mayulleros que seguramente se darán la mano. Bueno, no sabía que iba a haber un lobo en ese combate. Bueno, igual, la próxima semana en Raw ahí van a estar los Viking Raiders, los saqueadores vikingos, enfrentándose a Robert Roode y a Dolph Ziggler por los campeonatos en pareja de Raw. Amigos, y con todo lo que está pasando, ahí no para la situación. Esto es de candanga con burrundanga. La lotería de WWE se acerca. Para SmackDown el 11 de este mes y para Raw el 14. ¿Tú qué puedes esperar de la lotería? Bueno, todo yo va a cambiar. No sé qué esperar, pero todo va a cambiar en efecto. Y me pregunto quién va a terminar, dónde se separarán equipos, dónde terminará Brock Lesnar, Roman Lo más Reigns? difícil, Hay tantas lo más preguntas. difícil es que vas a aceptar que finalmente la lotería te va a llevar a la Patagonia, donde yo no te vea más y puedo hacer este programa solo como es debido. Así que mejor nos despedimos. Nosotros fuimos Jerry Soto. It doesn't matter what your name is. Ya lo dije. Yo soy Mayuyaman. Cabalga. Oye, quiero ir a Patagonia. Ya me has dejado pensando en eso. Y no te voy a ver más. Y no te voy a ver más.